La vida es verdaderamente misteriosa e impredecible, capaz de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y la muerte, a menudo considerada definitiva, puede esconder secretos inesperados y sorprendentes. Hoy os contaré una historia que desafía lo común y os dejará sin palabras. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas otras historias increíbles como esta. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir un giro que lo cambiará todo. Era una tarde de finales de primavera, y un fino velo de niebla cubría el cielo sobre el pequeño cementerio rural. Un suave viento silbaba entre los cipreses, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres que rodeaban las tumbas. Al funeral de Marco, un hombre solitario y tímido, que durante su vida había evitado siempre el contacto con los demás, acudieron pocas personas. Los invitados se congregaron alrededor del féretro y contemplaron con expresión impasible el ataúd abierto. Ana, la hermana de Marco, estaba de pie junto al ataúd. Su rostro estaba pálido, tenso, y sus ojos negros estaban fijos en el cuerpo inmóvil de su hermano. Aunque el dolor de la pérdida era visible, algo en su mirada delataba una inquietud más profunda, un pensamiento oculto que la atormentaba. A su lado, Paolo y Luca, dos jóvenes a los que Marco apenas conocía, parecían impacientes. No veían la hora de llevar a cabo su tarea, y sus miradas vagaban entre el ataúd y Ana, como si esperaran una señal. El grupo que se encontraba alrededor del ataúd era pequeño, formado por algunos amigos lejanos y algunas mujeres mayores del pueblo. Nadie conocía realmente a Marco, y muchos estaban allí simplemente para cumplir con la costumbre. El cementerio parecía vacío y silencioso. El sonido de pasos sobre la grava era el único sonido que rompía el aire tenso. Cuando la última persona salió del cementerio, Ana respiró profundamente. Se acercó al ataúd y miró por última vez el rostro sereno de Marco. Luego, con voz temblorosa pero decidida, anunció que todo estaba listo para volver a casa y continuar con la conmemoración. Sin embargo, algunas de las mujeres presentes insistieron en esperar a que el féretro fuera bajado a la tumba. «Es tradición», dijo una de ellas, una anciana de rostro demacrado, «arrojar un puñado de tierra sobre el ataúd antes de dejarlo ir para siempre». Ana, visiblemente incómoda, intentó mantener la calma. Su mente ya estaba concentrada en otras cosas. Con voz tranquila, pero interiormente atormentada, explicó que Paolo y Luca tuvieron que instalar una cámara dentro del ataúd de Marco para un experimento científico. El grupo permaneció en silencio, intercambiando miradas perplejas. Nadie había oído jamás algo así en ese pueblo. Los presentes, aunque sorprendidos y perplejos, aceptaron la explicación, aunque surgieron algunos murmullos de desaprobación entre la multitud. Ana no había revelado a nadie el verdadero motivo de aquel experimento: una recompensa de 10.000 euros que le había prometido una empresa de investigación científica. Necesitaban filmar la descomposición de un cuerpo en tiempo real, y Marco, con su vida aislada, parecía el candidato perfecto. Era una oportunidad que Ana nunca imaginó que tendría, y a pesar de las dificultades emocionales, aceptó sin dudarlo. La gente que la rodeaba no sabía nada del dinero que había recibido, ni del peso que llevaba en su corazón. Una vez que el grupo se dispersó, Paolo y Luca procedieron a instalar la cámara. El ataúd se cerró lentamente, con un sonido sordo que pareció resonar entre las lápidas silenciosas. Cuando finalmente la tumba estuvo cubierta de tierra, el cementerio pareció volver a su tranquilidad habitual. Durante el funeral, Ana se sintió desconectada de las palabras de consuelo que le decían. Los recuerdos de los demás, las historias sobre Marco y sus pequeñas excentricidades no le importaban.
Estaba demasiado concentrada en pensar en el dinero que podría conseguir y en lo mucho que odiaba que Marco hubiera donado su casa a un asilo de ancianos. Esto la atormentaba. Había querido que la propiedad permaneciera en la familia, y ahora solo le quedaba el pequeño consuelo de los 10.000 euros que había recibido. Esa noche, Paolo y Luca estaban ansiosos por comprobar que la cámara funcionaba correctamente. Se habían encerrado en una habitación oscura, frente a la pantalla del ordenador. La tensión era palpable mientras esperaban que se cargara la primera grabación de la cámara. A las 11, como estaba previsto, la cámara se encendió y en la pantalla apareció el ataúd de Marco. Pero algo no iba bien. El cuerpo no estaba en la posición en que lo habían dejado. Las manos, que antes estaban sobre el pecho, ahora estaban sobre la cabeza y el cuerpo parecía retorcido, como si estuviera intentando liberarse de las garras del ataúd. Paolo y Luca se miraron con pánico. Inmediatamente decidieron regresar al cementerio, con el corazón palpitando en sus pechos. Una vez que llegaron al cementerio, comenzaron a cavar frenéticamente, como si el tiempo fuera su enemigo. La tierra parecía pesar más de lo habitual, y el silencio a su alrededor hacía que la operación fuera aún más aterradora. Cuando finalmente llegaron al ataúd y lo abrieron, se quedaron en shock. Marco estaba vivo. Su respiración era débil, pero claramente presente. Estaba retorcido en una posición antinatural, pero respiraba. Paolo y Luca se quedaron sin aliento por un momento, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El terror se convirtió en urgencia y pidieron ayuda de inmediato. Marco fue trasladado al hospital, donde recibió el tratamiento necesario. Cuando despertó, Marco contó una historia que nadie podría haber imaginado. Ese día, antes de que lo declararan muerto, Ana lo había visitado en su casa. Había insistido en quedarse con algunas joyas que Marco había heredado de su padre. Cuando Marco se negó, Ana, impulsada por la codicia, le administró un poderoso somnífero en el té. Ella esperaba que él cayera en un sueño profundo, lo que le permitiría buscar las joyas sin ningún problema. Pero algo salió mal, y Marco cayó en un coma profundo. Ana, aterrorizada, había pensado que Marco estaba muerto. Presa del pánico, había organizado apresuradamente el funeral, sin sospechar jamás que su hermano seguía con vida, aunque estuviera atrapado en ese coma inducido. El plan parecía perfecto hasta ese momento. Cuando Marco se lo contó a la policía, Ana fue detenida. A pesar de la gravedad de sus actos, en el fondo Marco no quería que su hermana sufriera un castigo demasiado severo. Tal vez, en su dolor, quería creer que ella también podría tener una segunda oportunidad, igual que él. Gracias a su persistencia, Ana recibió una sentencia reducida, aunque el peso de lo que había hecho la acompañaría por el resto de su vida. Tras recuperarse por completo, Marco tomó una decisión importante: donar las preciosas joyas de la familia, las que tanto deseaba Ana, a una organización benéfica que apoyaba a niños con cáncer. Para él, esos bienes materiales ya no tenían ningún valor. Comprendió que la verdadera riqueza no era poseer objetos preciosos, sino vivir una vida llena de sentido. Se retiró a una vida sencilla, dedicándose a la pesca, una pasión que siempre había cultivado, pero que, hasta ese momento, nunca había considerado como una vía de escape a su soledad. Ahora, con el viento acariciando su rostro y el agua tranquila ante él, encontró una paz que nunca había conocido. Cada día era un nuevo regalo, y Marco ya no daba nada por sentado. Cada vez que lanzaba su caña al agua, pensaba en la segunda oportunidad que le habían dado, en lo afortunado que era de seguir con vida. Sus días transcurrían en una nueva serenidad,
hecha de silencio y pequeños momentos de reflexión. Las suaves olas del lago frente al que pasaba casi todas las mañanas lo hipnotizaban. El canto de los pájaros lo acompañaba mientras lanzaba el anzuelo y Marco se sentía finalmente en paz. Ya no había preocupaciones relacionadas con los bienes materiales ni conflictos familiares que lo atormentaran. Había comprendido que la vida, con sus dificultades y sorpresas, le había concedido una segunda oportunidad y no quería desperdiciarla. Pasaron los meses y Marco había construido una rutina hecha de sencillez y dedicación. También había decidido dedicarse a ayudar a los más necesitados. Cada semana iba a un pequeño hospital cerca de su pueblo, donde visitaba a niños enfermos. El dinero que ganaba con la venta de sus joyas no era solo un acto de caridad. Para Marco, era una manera de dar sentido a esa vida que por un momento se le había escapado de las manos. A los niños les encantaba escuchar las historias que Marco les contaba. Historias de aventuras increíbles, de mares lejanos, de piratas y de tesoros escondidos. En sus ojos brillaba una luz de esperanza, y Marco sentía que, aunque su vida había estado marcada por un profundo dolor, ahora por fin había encontrado un propósito. Ya no eran los bienes materiales los que definían su felicidad, sino la capacidad de dar una sonrisa y un poco de consuelo a quienes lo necesitaban. Un día, mientras estaba en el hospital para su visita habitual, una niña llamada Sara le pidió que le contara una historia diferente a las habituales. «Hoy no quiero oír hablar de piratas», le dijo con una dulce sonrisa. «Cuéntame una historia sobre un milagro». Marco se detuvo, desconcertado por la petición. Su mente se remontó al pasado, al día en que había abierto los ojos dentro del ataúd, todavía con vida. Tal vez, pensó, el milagro del que hablaba Sara era su propia vida. Marco comenzó a contar una versión sencilla y delicada de su historia, adaptándola a los oídos de la niña. Había una vez un hombre que había vivido una vida difícil, siempre solo, siempre triste. Un día, ese hombre se quedó dormido y todos pensaron que nunca más despertaría. Pero sucedió algo extraordinario. Mientras dormía, alguien allá arriba, en las estrellas, decidió que su hora aún no había llegado. Entonces, después de mucho tiempo, el hombre despertó y comprendió que la vida le había dado una segunda oportunidad para hacer el bien. Sara escuchó atentamente y cuando Marco terminó, le sonrió y le dijo: «Tal vez ese alguien que decidió despertarlo sea el mismo que nos vigila todos los días». Esas palabras tocaron profundamente el corazón de Marco. Sonrió, acarició la cabeza de la pequeña y prometió que volvería a visitarla pronto. Esa tarde, mientras estaba sentado en el porche, contemplando el reflejo del atardecer en el agua, Marco se encontró reflexionando sobre lo que Sara le había dicho. Tal vez, pensó, había una razón por la que la vida le había dado esa segunda oportunidad. Tal vez él estaba destinado a ser un guía, un faro para aquellos perdidos en las oscuras aguas de la vida. Sara, con su voz suave y tranquilizadora, siempre le había dicho que todo sucede por una razón, y tal vez era hora de aceptar ese concepto. La brisa de la tarde era suave y traía el aroma salado del agua y el sonido de las hojas al moverse suavemente. Mientras Marco miraba a lo lejos, sintió que una sensación de paz llenaba su corazón. La vida le había quitado tanto, pero al mismo tiempo le había dado la oportunidad de reflexionar, de crecer y, sobre todo, de empezar de nuevo. Ya no era el hombre atormentado por el pasado, por la soledad o por la codicia de quienes lo rodeaban. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, su mente volvió a Sara, su amiguita, quien le había hecho pensar. Tal vez Sara tenía razón, pensó Marco. Tal vez la vida le había dado esta segunda oportunidad
para que pudiera ser un guía para otros, para aquellos que habían perdido el rumbo. Tal vez había algo más importante en juego después de todo, algo que Marco aún no había comprendido del todo. En ese momento, una pequeña embarcación pasó frente a él, silenciosa, empujada únicamente por el lento movimiento de las olas. Marco observó al hombre a bordo, un pescador de edad avanzada que, como él, parecía encontrar paz en la inmensidad del lago. Era una imagen simple, pero increíblemente poderosa. Ese hombre parecía estar completamente en armonía con el mundo, sin preocupaciones ni ansiedades, simplemente presente en el momento. Marco se levantó lentamente de su silla y decidió que era hora de actuar. Si el destino le había dado una segunda oportunidad, entonces haría todo lo posible para vivirla al máximo. Pero esta vez no estaba solo. Se dirigió hacia el pequeño pueblo con las ideas claras. Comenzaría a enseñar a los jóvenes a pescar, no solo como un oficio, sino como una forma de encontrar la paz interior. Sabía que muchos, como él, estaban atormentados por los problemas de la vida y buscaban una vía de escape. Sara le había hablado muchas veces en el hospital sobre lo importante que era transmitir lo aprendido en la vida. No había escuelas ni lecciones para enseñar resiliencia, paciencia y capacidad de aceptar los cambios, pero la pesca podía ser un vehículo perfecto para este tipo de enseñanza. Era una actividad que requería calma, dedicación y, sobre todo, capacidad de esperar sin ansiedad el resultado. Esa misma tarde, Marco empezó a hacer planes. Ofrecería clases gratuitas a los jóvenes del pueblo y crearía un pequeño grupo de pesca. No se trataba solo de pescar, sino de captar la conciencia y la tranquilidad que la naturaleza podía ofrecer. Sería su manera de devolver algo a la vida, una manera de agradecerle esa segunda oportunidad. En los días siguientes, la noticia del proyecto de Marco se extendió rápidamente. Los jóvenes del pueblo se sintieron intrigados por este hombre que, antaño tan solitario, ahora quería compartir sus conocimientos. Algunos de ellos, que habían crecido con poco más que el ruido constante de la modernidad, vieron en la propuesta de Marco una oportunidad para redescubrir algo más simple y verdadero. Otros, en cambio, vieron en la pesca una manera de escapar de los problemas cotidianos, las tensiones familiares o el estrés del trabajo. La primera lección tuvo lugar un domingo por la mañana. Marco se presentó en el lago con viejas cañas de pescar que había ido guardando a lo largo de los años, herramientas que traían consigo historias y recuerdos. Los chicos lo esperaban en la orilla, un poco nerviosos pero curiosos por saber qué les esperaba. Marco, con su calma característica, comenzó a hablarles no solo de cómo lanzar el sedal, sino de cómo cada gesto, cada espera, podía enseñarles algo valioso. La pesca, dijo, no es solo una cuestión de paciencia. Es aprender a estar presente, a dejar que la vida fluya como las olas, aceptando que a veces no se pesca nada. Pero incluso cuando los peces no vienen, siempre hay algo que aprender. Con el paso del tiempo, sus lecciones ya no se limitaban a la pesca. Eran momentos de reflexión, en los que Marco contaba su historia, sus errores y las lecciones que había aprendido. Nunca reveló todos los detalles de lo que había sucedido con Ana, pero hizo comprender a sus jóvenes alumnos la importancia de no dejarse vencer por la codicia, el odio o el arrepentimiento. La vida, decía a menudo, es demasiado corta para desperdiciarla persiguiendo lo que no podemos llevar con nosotros. Un día, Sara apareció en el lago. No se habían visto en semanas y Marco se sorprendió, pero se alegró de verla. Estaba mejor. «Entonces, ¿cómo va tu proyecto de maestro pescador?», le preguntó con una sonrisa. Marco se limitó a sonreír. «Está bien,
Creo que todavía tengo mucho que aprender, pero es un buen comienzo. Sara lo miró por un momento y luego dijo: Sabes, Mark, nunca te lo dije, pero creo que estás exactamente donde debes estar. Hay pocos hombres que tienen tu sabiduría, y aún menos que estén dispuestos a compartirla. Marco la miró con cariño. Era cierto, la vida le había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la iba a desaprovechar. Lo que había comenzado como un simple proyecto de pesca se había convertido en algo mucho más profundo. Se había convertido en un mentor, no solo para los jóvenes del pueblo, sino también para sí mismo. Finalmente había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía vivir en paz, ayudando a otros a hacer lo mismo. Aquella tarde, cuando el sol se ponía sobre el lago y el cielo se tornaba anaranjado y rosado, Marco sintió una profunda gratitud. La vida le había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz dispuesta a guiarte para salir de la oscuridad. Y para él, esa luz era la sencillez, la naturaleza y el deseo de compartir con los demás lo que había aprendido. Llegados a este punto de la historia, nos gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Ana merecía un castigo mayor o que Marco tenía razón en ser misericordioso? Escríbelo en los comentarios. Además, os invitamos a darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para apoyarnos. Un año después, Paolo y Luca decidieron revisar las grabaciones del experimento. Quedaron atónitos al descubrir que todas las noches, a la misma hora, la cámara captaba una sombra ligera que se movía alrededor del ataúd vacío. Quizás fue una señal de que la vida, incluso después de la muerte, puede reservar sorpresas inesperadas.